Realmente es una bendición estar aquí, es una honra y nos sentimos como venimos diciendo en las diferentes reuniones que hemos tenido como hijos de la casa. Realmente la experiencia, la vivencia y el desarrollo de toda una vida de proceso nos da ejemplo para una generación que venimos detrás de aquellos que están dejando un legado. Amén. Amén. Y realmente necesitamos como iglesia padres que puedan establecer y dejar ese diseño que necesitamos para poder desarrollar y funcionar en asignación, en dones, en talentos, en capacidades. Y realmente siempre Dios nos ligó a la familia Stefanotti. Dios nos dio la honra de sentirnos abrazados, amados, honrados y realmente los amamos y los respetamos como lo que son, como padres. Necesitamos seguir desarrollando padres. Amén. Amén. Mira lo que tiene hoy la honra de un padre. La honra de un padre Es que su hijo sea mayor. es que su hijo sea mayor. Amén. Amén. Tocarle la honra de un padre La honra de un padre es que su hijo es que su hijo sea mayor. sea mayor. Así que toca 2, 3 y dile prepárate, Prepárate, introdúcete en el río, encáusate, empieza a formarte, a educarte, amén, a amén, madurar, a madurar. porque vas a llegar más lejos. Amén. La gloria postrera es y será mayor que la primera. Amén. La gloria del Señor. Porque mantener el legado y el diseño, eso honrará a tus padres. Aleluya. Recién nos habló mi esposa, ya estamos regresando, gracias al Señor. Ya falta poquito para volver a Buenos Aires. Se ha hecho larga la jornada. Algo que recordaba es que antes viajaba muchísimo y no eran 10 días, a veces un mes. Recuerdo la primera vez que vine al sur fue todo un mes por el sur. Y hoy ya estamos más establecidos, trabajando más en el ministerio, en la gente, en la formación, en las escuelas. Y ahora nos atrevemos a decir que no a veces para no viajar tanto y trabajar en los herederos más que en la herencia. Amén. Y realmente había perdido el ritmo de estar tantos días lejos de casa, pero realmente ha sido una bendición. Realmente es una honra hacer y producir el ministerio y el llamado del Señor. Amén. Más cuando uno sabe que está dejando un legado, que no viene de tour, de vacaciones, porque está de gusto, porque no sabe qué hacer, sino que viene para establecer algo poderoso que Amén. beneficiará a las generaciones. Amén. Señor. Así que esa es la mayor bendición que podemos tener y la mayor honra que podemos hoy abrazar, de poder venir a Tierra del Fuego después de tanto amor y cariño que nos brinda y dejarle una caricia desde nuestro punto y nuestra plataforma y nuestra asignación para poder bendecirla y ser parte de lo que Dios va a desatar para esta tierra. Amén. Amén. Que alguien diga, soy parte Soy parte de lo que Dios va a desatar de lo que Dios va a y desatar. está desatando Está desatando sobre el Río Grande, sobre el Río Grande, sobre Tierra del Fuego, sobre Tierra del Fuego, sobre Argentina, sobre todo Latinoamérica, sobre toda Latinoamérica, y sobre toda la tierra. sobre toda la Que alguien tierra. diga, soy parte. Soy parte. Soy parte. Soy parte. Vamos, digo, soy parte. Soy parte. No me voy a quedar No afuera. me voy a quedar afuera. No voy a ser un espectador. No voy a ser un espectador. Sino que voy a ser protagonista y partícipe de lo que el Padre hará sobre toda la tierra. Aleluya. Apláudele al Señor si lo cree. Quiero que me pueda acompañar al libro de Lucas, capítulo 10, verso 25, un pasaje que seguramente han leído muchas veces, pero creemos que tiene cierta relevancia esta noche. Amén. Realmente, gracias a Dios pudimos llegar con la voz, Aleluya. porque el pastor ahí Roberto me decía, no exija tanto la voz, no exija la voz. Y estábamos ahí en la oficina y dice, bueno, pero ¿qué le va a decir si una vez que sube?
Mira lo que tiene la iglesia. La iglesia Tiene que dejarlo todo. tiene que dejarlo todo Para establecer algo poderoso. para establecer algo poderoso Sobre toda tu descendencia. sobre toda tu descendencia. Mira, le tienes que dejarlo todo. Tiene que dejarlo todo. Toca a alguien, le tienes que dejarlo todo. Tiene que dejarlo todo. Esto es a todo O nada. o nada. Amén. Amén. Mira, alguien, esto es a todo Esto es todo o nada. o nada. San Lucas capítulo 10, verso 25, dice la palabra. Voy a usar el proyector. Y aquí un intérprete de la ley se levantó. ¿Para qué? Probarle. Para probarle, le dijo: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Sigamos. Él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Sigamos. Y le dijo: bien has respondido, haz esto y vivirás. Levanta tu mano ahí donde está, no me saques porque vamos a ir con toda la palabra. Levante su mano ahí donde está y diga conmigo: Padre, Padre, te doy gracias. te doy gracias Porque tú eres porque fiel, tú eres fiel, porque eres poderoso, que eres poderoso. y tu misericordia Tu misericordia es para siempre. es para siempre. Señor, te honramos, Señor, te te honramos, bendecimos te bendecimos y declaramos y declaramos en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús que tú nos abrazas tú los abrazas de forma de poderosa. forma poderosa. El espíritu de la El profecía espíritu de la se profecía hace visible se hace en visible ese lugar en este donde el lugar espíritu donde el espíritu es separado del alma es separado del alma y somos y somos en pensamiento, en pensamiento, en intenciones intenciones y en corazón y en corazón descubierto. descubierto. Declaramos ahora Declaramos ahora en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús que tú nos abrazas. tú los abrazas. Dejamos toda humanidad, Como toda humanidad, toda cultura, toda cultura, creencia creencia y educación y educación familiar familiar de la tierra de la tierra se quebranta en el se nombre de quebranta en el Jesús. nombre de Jesús. Y la cultura Y la cultura del reino del reino de los cielos, de los cielos, la educación, la educación, la formación, la formación, se establece en el nombre poderoso de en el nombre Jesús. poderoso de Jesús. Declaramos por la Declaramos palabra por la palabra que tú estás en este tú lugar, estás en este lugar. que tú estás en este Tú lugar. estás en este lugar. Por eso, Señor, Eso, Señor, establecemos establecemos en el nombre de Jesús que los milagros, los milagros, los prodigios, las maravillas, palabras proféticas, las manifestaciones de tu reino se hacen visibles de forma poderosa. En el nombre de Jesús, yo declaro ahora que el río del Ruá, el río de Elohim, el río del Espíritu de Dios, me abraza ahora y me fertiliza. Yo declaro en el nombre de Jesús que comienzo a multiplicar, a fructificar en el nombre de Jesucristo. Yo hoy declaro que se marca un antes y un después sobre mi vida, sobre mi familia, sobre mi casa. En el nombre de Jesucristo, declaramos por la palabra que estamos establecidos sobre tu reino. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Un aplauso al Señor. Dice la palabra que un intérprete de la ley llegó hasta donde estaba Jesús. Un intérprete de la ley. Alguien que conocía la ley. Si bien todos los judíos desde la edad de 8 años ya saben la ley de memoria, la Torá, la Tenaj, como usted la llama, el Kadosh, ya saben la ley de memoria. Este era un intérprete, alguien que interpretaba la escritura. No solamente lo sabía, no solamente se le había sido instruido a través o enseñado, formado a través de la palabra, sino que era un expositor, alguien que interpretaba y que discernía supuestamente lo que estaba oculto en la palabra. Era alguien que daba luz
entre comillas, a alguien que no sabía ni conocía la palabra. Ese era un intérprete. Era alguien con la capacidad de dar y de entregar lo que otros no podían alcanzar ni conocer. Ahora esta persona llega hasta donde está Jesús. Y lo primero que le hace es una pregunta para probar o para medirlo a Cristo. Mira lo que tiene ahora, ya comienza el primer error. Ya comienza el primero. Hace una pregunta para medir a Cristo. Y en la primera pregunta le dice: ¿cómo yo voy a heredar la vida eterna? Entonces el Señor le dice: tú no eres intérprete de la ley. Tú no eres el que enseñas en las sinagogas la palabra. ¿Cómo estás leyendo? En otras palabras, ¿qué estás enseñando? ¿Qué estás instruyendo? ¿Qué es lo que tú das a conocer? Entonces rápidamente, para exponer lo que él sabía, él le da el primer mandamiento: amarás al Señor con todo tu corazón. Y le dice el Señor: si haces esto, entonces vivirás, tendrás vida eterna. Y él dice: pero ¿quién es mi prójimo? Toda esta trama o este designio fue para ir en contra de Jesús, para avergonzarlo. Toca a alguien y le estamos viviendo en una cultura donde quieren medir a Dios, donde quieren saber dónde Dios está parado. En la búsqueda o en la desesperación de querer encontrar a Dios, dejó de buscar para probarlo, dejó de buscarlo para desafiarlo. Y la forma de hacerlo ir es ir en contra de los principios de la palabra que Él estableció, de la ley. Por eso Él estableció una ley, Él estableció principios. ¿Para qué? Para que yo pueda desarrollar la vida del reino. Toca a alguien, y de las leyes que Dios hizo fueron para que puedas desarrollar la vida del reino, para que no solamente conozcas los términos del reino, para que no solamente hables de los términos del reino, sino para que vivas y disfrutes del reino. No fue solamente para que lo conozcas, para que lo pases por alto. Total, la gracia me abraza y ya se terminó, no necesito conocer la palabra. No, sino que Él estableció leyes espirituales que rigen sobre como legalidad, sobre el ámbito espiritual, pero también sobre el ámbito natural. Gracias por su entusiasmo. Y esas leyes, la única forma de que puedan desarrollarse es desarrollando una relación de amor, de comunión. Por eso le dice: quieres heredar la vida eterna. Entonces, ¿cuál es el primer mandamiento? Lo primero que yo debo hacer es entrar en la ley del reconocimiento. Que alguien diga: reconocimiento. Reconocimiento. Por eso el Salmo 103 dice: reconocer que Jehová es Dios, que Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Reconocer. ¿Cómo comienza mi vida relacional y revelacional con el Padre? En reconocer que yo lo necesito. Separado de Él nada puedo hacer, nada puedo lograr. Desconectado de Él, vivo en una especie de esterilidad o a través de un espíritu abortivo, donde todo lo que emprendo se aborta, queda por la mitad, no progresa, no avanza, no crece. ¿Por qué? Porque estoy desconectado de la vida. Yo soy, dijo Jesús, el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. O sea que la única forma de ir al Padre, de tener la identidad de hijo, de establecer la paternidad sobre la tierra, es aprender a conocer a Cristo. No probar a Cristo, sino conocerlo. Yo no estoy para querer probar a Cristo. Yo no estoy para querer entender a Cristo. Yo estoy para disfrutar de Cristo. El gran problema es que muchas veces entramos en querer entender la obra del Señor o lo que Dios pretende. Y Dios dice: tú no tienes que entender nada, tú solamente tienes que desarrollar la vida del reino sobre tu vida, por encima de tu vida, por encima de tu cultura, de la cultura de la tierra, por encima de los paradigmas humanos.
encima de todo lo que tú has aprendido, tú tienes que aprender a disfrutar de la vida eterna. ¿Es acá? Amén. Tócalo a alguien y dile: Dios desató sobre ti Dios desató sobre ti una capacidad una extraordinaria. capacidad extraordinaria. Puso sobre ti talentos. Talentos. No te hizo lento. Puso sobre ti talentos. Dile: puso sobre ti capacidades, dones, herramientas. Por eso dice: te formó, te conoció, te santificó y te dio, te regaló, te ofreció, te estableció. Mira lo que tiene la de Dios, ya te equipó. Dios ya te equipó. Te formó Te y dio todo lo que tú necesitas. Pero también puso en ti todo lo que la tierra necesita. Amén. Gracias por su bendición. Puso sobre ti todo lo que el río Grande necesita, todo lo que Tierra del Fuego necesita. Lo puso sobre tus lomos. Por eso dice: te di por profeta de las naciones, te regalé, en otras palabras. Tócalo a alguien y lo mejor que le pasó a Río Grande fue que tú habitaras sobre esta tierra. Tócalo a alguien y dile: Dios le regaló algo poderoso a Río Grande. Y fue tu vida, fue tu casa, fue tu familia. Río Grande, Tierra del Fuego, Argentina. Gloria a Dios. Y la única forma de poder demostrar a Dios es a través de una vida de comunión con Él, de relación con Él, un desarrollo de relación, donde yo sé quién es Él y yo sé en Él quién soy yo. Se puede levantar cualquier crisis, cualquier circunstancia, pero cuando yo sé quién soy en Dios, y cuando yo sé lo que Él habla de mí, eso a mí no me va a destruir, la crisis no me va a corromper. Voy a entender que la crisis es la oportunidad que Dios me está presentando para desarrollar al máximo mi potencial. Voy a entender que si estoy pasando una crisis de enfermedad, es porque Dios de los milagros quiere manifestarse sobre mi vida. Si estoy pasando por una crisis financiera, voy a entender que entonces el dueño de la plata y el oro se va a manifestar sobre mi vida. Si estoy pasando por una crisis familiar, entonces voy a entender que el Dios que restaura la familia se va a hacer presente sobre mi vida. Oh, apláudale con ganas. Apláudale al Rey de Gloria con toda su fuerza. Jesús le dijo: bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Toca a alguien: ¿quién es tu prójimo? ¿Quién es tu prójimo? El próximo. Mira a alguien: ¿quién es tu prójimo? Toca a el que menos quieres. El que menos quiere. Al que le esquivas cuando lo ves en el centro. Al que criticas. ¿Quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron dejándole medio muerto. Dice la palabra: y había un hombre que descendía. Toca a alguien y le descendía. Descendía de Jericó. De Jerusalén a Jericó. Toca a alguien y le fue desconectado. De la casa de paz. De la casa de gracia. De la casa de misericordia. Fue desconectado de esa casa de paz de Jerusalén. Dice: descendía e iba de camino a Jericó, al lugar grato, al lugar de gratitud. Pero la palabra dice que en esa decisión propia de descender, de salir
Recuerdo a alguien le dio un mensaje subliminal. De salir de la casa de paz. Dice la palabra que le salieron al encuentro ladrones. La palabra paz viene de la raíz shalom. Por eso en el Salmo 23 dice: Jehová es mi paz, Él es mi pastor, y si Él es mi paz, o el carácter del príncipe de paz se manifiesta en mi vida, entonces estaré falto de nada. Gracias por su atención. Entonces no tendré necesidad. Porque según la necesidad Dios se manifestará. No por necesidad, sino porque priorizo el reino y justicia. ¿Está acá? Porque priorizo el reino y justicia. Entonces cuando priorizo el reino y justicia, todo lo demás es añadido. Pero cuando empiezo a desarrollar la vida del reino, cuando empiezo a manifestar la vida del reino, cuando empiezo a establecer el reino del Señor, entonces visiblemente proyectaré a Cristo. No hablaré de Cristo, lo reflejaré. Amén. Toca a alguien y dile: muchos hablan de Cristo, Muchos hablan de Cristo, pero pocos testifican a Cristo. pocos testifican. Muchos hablan de Dios, pero pocos manifiestan a Dios. Muchos hablan de amor, pero pocos manifiestan al amor. Es acá. Tú que tiene al lado y dile: cuando estás en la casa de paz, cuando estás arraigado, aferrado al príncipe de paz, entonces en tu vida, en todo lo que emprendas, reflejarás a Yeshua. En todo lo que emprendas, reflejarás a Cristo. En todo lo que hagas, reflejarás a Cristo. ¿Por qué? Porque Él te conoce. Amén. Sí, Señor, amén. Por eso dice la palabra Amén, Señor. que cuando Isaac se estaba muriendo, Gracias, Señor. tenía que ser o desatar la bendición sobre Esaú. Pero Jacob fue más rápido. Parece que Esaú era medio... Y le cambió la primogenitura por un plato de guisado. Mira lo que tiene al lado. Muchas veces vendemos lo eterno por las añadiduras. Vendemos lo eterno por las adicciones carnales y naturales. Intercambiamos bendición por platos de guisado. Intercambiamos gloria, intercambiamos principios, negociamos fe. ¿A costo de qué? ¿A precio de qué? Este hombre, por decisión propia, decidió descender. Voy a cerrar el concepto. Entonces dice la palabra que ahí la mamá de Jacob, que quería que sea bendecido, lo vistió como a Esaú. Dice que le puso pieles porque Esaú era muy velludo. Y el otro, como era ciego, dijo: acá está la nuestra. Entonces le puso las pieles, entró a la habitación del padre y el padre lo reconoció por el olor. Mira lo que tiene a hablarle: cuando un hijo de Dios anda caminando sobre un lugar, Dios se mueve no por lo que Él es, sino por lo que emana. Dios no te reconoce a ti, Dios reconoce a su Hijo Jesús en ti. Cuando tú cargas de Cristo, cuando tú estás impregnado de Jesús, cuando tú tienes aroma de Jesús por toda tu parte, por todo tu cuerpo, cuando tu familia está impregnada de Jesús y entras al aposento del Padre o te mueves sobre la tierra, Dios dice: siento el olor de Yeshua, siento el olor de Yeshua, siento el olor de Jesús. No sé qué nada caminando ahí. Y los ángeles dicen: pero no es Jesús. Eliseo no es Jesús, es Roberto. No es Jesús, es Miriam, no es Jesús. Y Dios dice: no. Yo siento el olor de mi hijo. Yo siento el olor de mi hijo. Yo me creo que
Dios dice, el cielo entró en una dinámica, porque Jesús se está moviendo. Muévanse a favor de ese hombre, de esa mujer, porque ellos, yo siento el olor de Jesús en ellos. Y cuando tú caminas, el infierno comienza a temblar. Una persona impregnada de Cristo es un gran problema para el infierno. La persona no está temblando porque el brujo está en la esquina. El brujo está temblando cuando ve a esa persona caminar por el camino. Esa persona comienza a temblar. El infierno comienza a temblar cuando los hijos del Rey de Gloria se empiezan a movilizar. ¿Por qué? Porque empiezan a reconocer: Cristo está caminando sobre la tierra. Cristo está caminando sobre la tierra. Mira a alguien y dile: qué olor a Cristo que tienes. Qué olor a Cristo que tienes. ¿Tienes olor a Jesús? ¿O tienes olor a guisado? Y le límpiate un poquito la boca. ¿Comiste guiso o estás desarrollando bendición? ¿Vendiste la primogenitura? ¿Negociaste los principios de fe? Toca la que tiene olor, no. Dame un poco de confianza, por favor. No. No. A donde voy proyecto a Cristo, proyecto la vida de Cristo. Por eso dice: estas señales seguirán a los que creen. Seguirán a los que creen. Mayores cosas harán que las que yo he hecho. Mayores cosas harán que las que yo he hecho. Si yo levanté 2 o 3 muertos, ustedes levantarán a 6, a 8. Es la vida normal de la iglesia. La vida normal de la iglesia es hacer milagros. La vida normal de la iglesia es sanarlos. La vida normal de la iglesia es ver familias restaurarse. La vida normal de la iglesia es ver ciudades transformadas. La vida normal de la iglesia es ver iglesias. La vida normal de la iglesia es ver cambios. Dice: descendió. Cuando entramos en una decadencia espiritual o en un descenso donde no nos impregnamos de Cristo, para aquel ladrón que vino a matar, hurtar y destruir, es fácil manipularnos. Ya que Él no puede tocar nuestra vida, pero puede manipular emocionalmente nuestra vida. Entonces genera ámbitos de manipulación, ámbitos de seducción, ámbitos de muerte. ¿Por qué? Porque una persona manipulada emocionalmente siempre cometerá actos de perdición. ¿Por qué? Porque el diablo te manipulará en tu debilidad. A Judas lo manipuló en su debilidad y fue impulsado a cometer un acto de perdición. El acto no fue vender a Cristo, el acto fue suicidarse. El peor error no es cometer un error, es que tú te quedes en ese error. Por eso restauración es volver a mi estado original. La idea de Dios es que tú corrijas lo que hasta ahora te ha paralizado, te ha detenido. Que por causa de tu propia decisión, el de descender, el de ya no tener pasión o hambre para ser impregnado de Cristo, hizo que aquel que vino a matar, hurtar y destruir, lo hiciera, lo ejecutara sobre tu vida. Y en vez de desarrollar reino y propósito, te encuentras tirado junto al camino.
Sabes cuál es el camino, pero no puedes introducirte en el camino. No dice, estás lejos del camino, estás tirado y junto al camino. Escuchas palabras, ves a Dios manifestarse, ves la gloria de Él desarrollarse, pero tú siempre estás en el mismo lugar de parálisis. Siempre te encuentras en un estado de agonía, de desestabilización. Wow. Eso. Desestabilización. Un pastor amigo, un pastor amigo me dice, cuando te olvidás alguna vez el mensaje, solo decía aleluya, amén, gloria a Dios. Y se acordó amén. Amén. Estamos desestabilizados emocionalmente. Sí, entramos en un estado de agonía cuando nos desconectamos. Yo siempre digo, estar dentro de un ámbito de cobertura espiritual, o donde el Padre se manifiesta, siempre estarás protegido. Pero cuando tú decides por puertas abiertas salir de ese medio, o de esa cobertura, no es que Dios se corre, tú sales de esa cobertura, por propia decisión. Entonces te vuelves vulnerable a los ataques del enemigo. Es fácil atacarte. Es como ese niño que va a la escuela, le pega a otro niño y va y luego se esconde atrás del padre. Y el niño le dice, bueno, ahora no te puedo pegar porque está tu papá, pero cuando te veas solo, agárrate, Catalina. Y el tema es que mientras estamos en un ámbito de cobertura, todo está lindo, le pegamos al diablo y le mete una izquierdazo y derechazo y va para acá y aleluya. Pero el tema es cuando nos encontramos solos. Tócalo a alguien y dile, cuando estás solo sigues desarrollando la vida del reino. Cuando te encuentras solo sigues ascendiendo o entraste en una decadencia espiritual. Que la gente que está a tu alrededor dice, pero ¿cómo puede ser si yo lo veía cantar, alabar? Yo lo veía tan bien dentro de la iglesia. Yo lo veía tan firme. Apariencia. El gran problema de la apariencia es que yo puedo aparentar un nivel espiritual, pero el diablo cuando me ataque en ese nivel no podré sostener la apariencia. Por eso cuando Zaqueo ve a Jesús, dice la palabra, se subió arriba de un árbol llamado sicomoro. Esa madera sicomoro era una madera incorruptible que se usaba antiguamente para guardar trofeos, reliquias y aún momias en los egipcios, reyes, porque esa madera no se podría, no se corrompía, era incorruptible. Zaqueo, una persona corrupta, se sube arriba de un árbol incorruptible. Y cuando Jesús llega a ese lugar, Jesús, el Hijo de Dios, tiene que levantar su mirada para verlo a Zaqueo. Y Zaqueo estaba allí arriba del árbol. Muchas veces nos subimos arriba de palabras, arriba de revelaciones que escuchamos de otros, y nos paramos sobre la palabra que es incorruptible, teniendo nosotros una genética corrupta. Aparentamos una altura espiritual que no tenemos, y hasta creemos que Jesús tiene que levantar la vista para hablarnos. Pero Jesús le dice a Zaqueo, voy a entrar a tu casa. Pero antes de que eso ocurra, quiero que me muestres tu verdadera altura. Quiero que te bajes de ese árbol. Nadie te dijo que te subas ahí. Yo ya iba para tu casa. Mira lo que tiene al lado y le tienes que mostrar tu verdadera altura. Tu verdadero nivel espiritual. Tócale a alguien y no te subas arriba de palabras que luego no podrás sostener. No te subas arriba de ministerios que luego no podrás sostener. No, yo soy el gran profeta del Señor. En el momento que tú dijiste eso, dice el diablo, bueno, prepárame los dardos a niveles proféticos. Porque si dice que un profeta, lo voy a atacar como profeta. Y más vale que lo sea. Está acá. Descendió
descender, iglesia es descender. Desconectarse del Abba Padre de la vida. Hoy tenemos una nación que se desconectó de Dios. Gobernantes que tratan de mantener a la nación tirada junto al camino. Que de pronto, dice la palabra, le roban toda la capacidad y la riqueza que tiene y que carga por sí para desarrollo. Hoy la nación más rica a nivel recursos naturales es casi la más empobrecida, la que más deuda tiene. Portas elementos y esos elementos en la misma nación, la cual ella misma produce, son los más caros. ¿Por qué? Porque está tirada junto al camino, separada de Dios. Está siendo robada, ultrajada, destruida. Le están arrancando la sonrisa, su belleza natural, su belleza espiritual. Esa que en los 80, en los 70 brilló por un evangelismo nunca visto. Esa que brilló por el mover de Dios a través de grandes hombres del Señor. El diablo se empecinó a destruir la nación, pero gloria a Dios porque se está levantando una iglesia fuerte y poderosa que no se ha quedado con los buenos recuerdos, sino que dice: la gloria postrera es mayor que la primera. Y si antes vimos la gloria de Dios a nivel nacional, ahora la veremos en niveles mayores. Ahora la veremos en niveles mayores. Ahora veremos una cosecha poderosa. Dice: y aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino, y viéndolo pasó de largo. El sacerdote, aquel que tiene la capacidad y la habilidad como el intérprete de direccionar a la iglesia, de levantarla, de posicionarla en asignación, de posicionarla en función y en gestión. Aquel que tiene la capacidad de sacarle todo lo viejo y establecerla sobre lo nuevo. La siguió dejando tirada. ¿Por qué? Porque el sacerdocio también descendía. Aconteció que descendió un sacerdote. El sacerdocio también entró en una decadencia, entró en un descenso espiritual que no pudo generar ni física, ni natural, ni espiritual la vida del reino para levantarlo y posicionarlo a ese hombre en el camino. Porque la nación entró en un déficit espiritual. Porque la iglesia decayó en los últimos años. Porque perdimos terreno y territorio. Fuimos muy buenos a nivel estructural, pero fuimos muy malos a nivel social. Empezamos a amputar a las generaciones que se querían perfeccionar. No, ¿cómo te va a meter en la municipalidad? Eso es diablo. No, ¿cómo vas a estudiar de comisario? Eso es diabólico. Un joven llegó una vez y dice: yo no quería llegar a la iglesia porque una vez hablando con un pastor le dije: yo quiero ser bombero voluntario. Me dijo: no, eso es masónico. Tremendo. Y tenemos esas iglesias, esos ministerios,
tentaciones que dañan el cuerpo, que lastiman, que frustran, que decepcionan. Y pareciera a propósito que la gente termina a veces escuchando más a la falsa religiosidad. Aquellos que dicen ser y no lo son. Y por eso siguen tirados junto al camino. Una nación que se impregnó de idolatría, de religiosidad, de estructura, donde la Iglesia Católica la abrazó en diferentes niveles, donde se empezó a meter el Gaucho Gil por todas las rutas, donde se empezó a introducir la Pachamama, a tal punto que el presidente, antes de asumir la presidencia, hace un acto público en Jujuy con la Pachamama a puertas abiertas. Y maldecimos una nación porque la estamos abrazando de religión, de idolatría. Y la idolatría termina generando consecuencias como la miseria, la pobreza, la escasez, la falta de identidad, la falta de genuinidad, la falta de éxito. La religiosidad termina apagando, termina destruyendo a la nación, dejándola tirada junto al camino. Míralo el que tiene a darle, por eso el sacerdocio hoy se está levantando. Vamos, tócalo a alguien, el sacerdocio se está levantando. El sacerdocio de la iglesia se está levantando. Mira a alguien, el sacerdocio de la iglesia se está levantando. Vamos, tócalo a ti, el sacerdocio de la iglesia se está levantando. Estarás en tu labor, estarás en tu empresa, estarás en la habitación, estarás en todos los niveles sociales de la tierra y ejercerás reino y sacerdocio. Aleluya, para la gloria. Míralo a alguien y le generará sacerdocio donde andes y donde te mueves. Serás un referente donde andes. Proyectarás la vida de Cristo donde andes. Manifestarás el reino de Dios donde andes. Donde pises generarás reino y sacerdocio. Dice así mismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole pasó de largo. El levita también. Levita el trabajo. ¿Qué hacía el levita? Levita. Descendía. No apoyaba a Evita. Descendía. Dile que tiene, descendía. Descendía. Por descender. Por descender. No pudo desarrollar la presencia de Dios sobre ese individuo. Un salmista es aquel que genera una relación con Dios a través de la alabanza. Pero un levita es aquel que lleva a la iglesia, al pueblo, a la gente, a través de la alabanza a Dios. Le presenta a Dios y lo lleva. Este levita miró a este hombre y siguió el largo. Eso habla de los falsos altares, de la falsa adoración, de las imitaciones, de las apariencias. Muestran ser algo que en realidad no lo son, que a la hora de proyectar a Cristo no lo tienen. ¿Por qué? Porque su vida también está en una decadencia. Y hay una falsa idolatría, un falso altar, una falta de reino, una falta de vida de Cristo. Terminamos negociando, como dijimos al principio, bendición por guisado. Somos capaces de faltar a la reunión por frío, por lluvia, por lo que fuera. Y en todo lo que priorizamos termina siendo una idolatría. ¿Saca? Amén. Si prioriza más en el trabajo que en Dios,
tu trabajo se convierte en tu Dios. Si priorizas más en un juego que en Dios, tu Dios se convirtió en un juego. Y según la imagen es tu semejanza. Según la imagen del Dios adorado es tu desarrollo sobre la tierra. Si tienes una imagen de Dios que no se puede tocar ni alcanzar, entonces nunca podrás proyectar. Lo único que darás es un Dios inalcanzable. Si conoces a un Dios que castiga, que enjuicia, entonces siempre vivirás castigando y enjuiciando. Pero si conoces a Dios como un Padre, entonces donde andes reflejarás la vida paternal del Padre. Por eso el apóstol Pablo, cada vez que se dirigía a Timoteo, le decía hijito mío. Cada vez que le hablaba a Tito, le decía hijito mío. ¿Por qué? Porque él vivía el Padre. Y por cuanto él disfrutaba, era inevitable que no se refleje como Padre. Dios está levantando una iglesia que no anda en una falsa adoración ni en una falsa religiosidad, sino que mantiene una relación firme y consolidada con el Padre. Que donde anda manifiesta la vida del Padre. Que donde se mueve Padre. Que donde camina es un Padre. ¡Aleluya! Toca a alguien y dile, tú tienes que proyectar el abrazo del Padre. Tiene que proyectar el abrazo del Padre. Muchas veces queremos que nuestra familia cambie, pero nosotros no hacemos nada por cambiar. Pastor, ore para que mi esposo cambie. Pastor, ore para que mi esposa cambie. ¿Sabe que yo le digo, cambie usted primero? Porque algo está viendo ese esposo o esa esposa o esos niños que no le permite llegar a la iglesia. Toca a alguien y dile, ¿qué están viendo de ti? ¿Qué están viendo de ti? ¿Tienes miedo de lo que están viendo? Haz como Jesús. ¿Quién dicen que yo soy? Pregúntale a tus hijos, ¿qué ven en mí? Pregúntale a su esposo o su esposa, ¿qué ves en mí? Oscar contaba 18 años su esposa estuvo orando por él. Pero cada vez que venía a la casa vivía un infierno. Vivía un hombre que vivía atado al fútbol. Vivía atado a la cancha de fútbol. Le gustaba alcoholizarse. Como él dijo, una vez le llegó a pegar. Pero ella seguía orando. Seguía clamando. Hasta que su testimonio llegó a ser más fuerte que todo lo que podía llegar a pasar. Hasta que un día salió de él, tengo la necesidad de ir. Tengo la necesidad de ir a una reunión. Y hace un año y medio que se está congregando y Dios está produciendo transformación. Dios está produciendo cambio. Dios está produciendo cambio. Dios está produciendo transformación. ¿Por qué? Porque se graduó el testimonio. A los 2 años de casado podía haber dicho, ya me cansé 2 años orando y no pasa nada. Pasaron 5 años y podía haber dicho, ¿dónde está la palabra que Dios me prometió? Pasaron 10 años. ¿Dónde está lo que Dios me dijo? Podía haber renunciado, podía haber ido de la iglesia. 18 años. 24 horas, 365 días del año, todos los días creyendo, Dios transformará mi hogar, Dios transformará mi hogar, Dios transformará mi hogar, Dios transformará mi hogar, hasta que la vida de Cristo se hizo visible y el hogar empezó a cambiar, el hogar comenzó a transformarse, el hogar comenzó a vivir la vida del reino. Se puede, sí se puede. El tema es qué es lo que yo estoy proyectando. Pero un samaritano que iba de camino vamos a bajar el volumen, que iba de camino, toca alguien que iba de camino, ascendía.
no descendía, iba de camino, iba progresando, iba creciendo. Cada vez estaba más apasionado por Cristo, más apasionado por el reino. La nación necesita gente que avance. La nación necesita gente que avance. Gente que está apasionada por Dios, gente que está apasionada por Cristo, gente que sabe y que tiene claridad que Dios va a hacer algo poderoso, que no importa cuántas noticias malas se puedan levantar, ellos saben que hay una buena noticia, que Él dice que las puertas del Hades no podrán prevalecer. Amén. Que ningún arma forjada podrá prosperar, que vamos triunfo en triunfo, que gloria en gloria. Mira lo que tiene al lado, Dios está haciendo algo poderoso contigo. El tema es que lo empieces a ver. Toca a alguien y empieza a ver lo que Dios está haciendo. Empieza a ver lo que Dios está produciendo. Dice, iba de camino, vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Y acercándose vendó sus heridas, echándole aceite y vino. La nación no necesita gente que hable de Dios, sino gente que ministra a Dios. Que puede impartirle aceite, que puede impartir al Espíritu Santo. Porque podemos hablar muy bonito, pero el único que convence es el Espíritu. Amén. Él es el único que trae convicción. La nación tiene que entrar en conciencia y en convicción que necesita a Dios. Y la única forma es que podamos proyectar al Espíritu de Dios sobre la nación. Amén. Ser movido a misericordia. Empezar a ver lo que Dios ve de la nación. Empezar a ver lo que Dios ve de tu casa. Lo que Dios ve de tu familia. Empezar a ministrar al Espíritu Santo sobre tu casa. Dos elementos que restauraron a este varón: aceite y vino. Lo vendó, lo cuidó, lo protegió, lo amó. Mi servicio nunca será efectivo hacia alguien o algo si primero no amo a ese alguien. La única forma de que mi servicio sea efectivo hacia una persona es que primero yo la haya amado. De tal manera amó que lo digo. Primero debo amarlo. Jesús le dijo antes de que todo ocurra: quiero lavarle los pies. Pero antes de lavarle los pies, lo primero, vamos a cenar. Pero Señor, si la cultura nuestra dice que tenemos que lavarnos las manos y los pies antes de comer. No, ahora lo vamos a hacer después de cenar. ¿Por qué? Porque lavar de los pies es servicio y la cena es amor. Ustedes deben entender que mi servicio hacia ustedes va a ser efectivo porque primero les voy a mostrar mi amor hacia ustedes. Sangre, vino, resurrección, perdón de pecados, perdón de iniquidades, quebrantamiento de maldiciones generacionales. Sana nuestra tierra, sus hojas serán medicina para las naciones. Tenemos la capacidad para sanar la tierra, tenemos la capacidad para sanar las familias, tenemos la capacidad para sanar los lugares de gobierno, pero tenemos que llevar con nosotros vino y aceite. Tenemos que llevar a Cristo donde andemos, a donde vayamos tenemos que llevar a Cristo.
y llevar al Espíritu de Dios. Una vez que esa persona recibe a Cristo, una vez que esa persona es restaurada, que es limpiada, que es perdonada, que siente que es perdonada, tú te comprometes con esa persona a amarla hasta que el Espíritu la posea. Le traiga convicción que necesita impregnarse de Dios. Echándole aceite y vino y poniéndolo en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Le ministró a Cristo, le ministró el Espíritu del Señor. Y una vez que esa persona había sido conmovida, abrazada por el reino, fue puesta sobre una cabalgadura. Cuando Jesús le dijo a Zaqueo, baja, muéstrame tu verdadera altura, y luego entró a la casa, dice la palabra que luego Zaqueo dijo, hoy le voy a dar 4 veces más a alguien si he defraudado, pero también le voy a dar la mitad de todos mis bienes a los pobres. No solamente se puso a cuenta, sino que fue capaz de dar la mitad de todo lo que tenía. A veces nosotros hace años que estamos en la iglesia y seguimos renegando de la ofrenda, del diezmo, de darle a Dios. Esta persona, el primer encuentro que tiene con Cristo, fue capaz de dar la mitad de todo lo que tenía. Luego de ese acto, de esa expresión, Jesús le dijo, hoy yo vine a buscar un hijo de Abraham. Dios lo elevó a un nivel cuando él se atrevió a mostrar su verdadero nivel. ¿Saben cómo lo llamaban a Cristo? Hijo de Abraham. Jesús lo posiciona a Zaqueo a su misma altura. ¿Sabe lo que hace Jesús? Lo que hace el buen samaritano. Una vez que recibes al Espíritu de Dios y te dejas tratar por Cristo, Él te posiciona sobre cabalgadura. Y en ese tiempo solamente los que cabalgaban eran gente de nivel. Por eso Él entró en Jerusalén en un burro como una estrella triunfal. Él se bajó de su cabalgadura. En otras palabras, esta parábola, Él se baja de su cabalgadura para sacar a la iglesia de las prisiones, a la raza humana de las cautividades del que vino a matar, hurtar y destruir, y a volverlo a posicionar en el nivel que Él ya había predestinado. Jesús dijo, yo desciendo, bajo de ser Dios, no escatimo el ser Dios, para que tú seas posicionado, coheredero conmigo. Serás un coheredero conmigo. Eres bendito sobre toda la bendición de los lugares celestiales. Por eso bendiciones, empoderamiento. Toca a alguien y le estás legalmente habilitado para prosperar, producir, multiplicar. Jesús lo sacó de esa condición y lo puso sobre cabalgadura. Ni el sacerdocio ni el levita pudo hacerlo. Pero lo hizo un samaritano. El samaritano era el peor enemigo de Israel. Los israelitas lo consideraban como alguien menospreciado. Lo rechazaban, no lo tenían en cuenta. Lo tenían como inmundo.
¿Cuántas veces criticamos tanto? Jesús le dio una enseñanza al israelita judío. Le dijo: al que siempre criticaste, es el que hace misericordia hacia ti. ¿Cuántas veces renegaste de Dios? ¿Cuántas veces criticaste a Dios? ¿Cuántas veces dijiste: no, yo en la iglesia evangélica no estoy muy loco? ¿Cuántas veces criticaste a los pastores? ¿Cuántas veces criticaste a tus padres espirituales? Pero Jesús dice: yo los deposité para que ellos te posicionen. Yo te saqué de lo vil, de lo menospreciado de la tierra. Aunque padre y madre te dejaran, con todo eso yo te recogeré. Yo creo que Argentina está siendo abrazada por el Padre. Amén. Está siendo abrazada por el Padre. Está siendo abrazada por el Padre. Y le dijo: los mismos de tu nación te dejaron tirado, te dejaron junto al camino. Pero yo te levanto y te posiciono en mi cabalgadura. Quizás más de una vez te encontraste en esta situación de agonía. Quizás más de una vez te sentiste tirado junto al camino. Quizás buscaste en diferentes religiones. Lo quisiste adorar de muchas formas, a través de diferentes dioses paganos. Quizás por mucho tiempo creíste que nunca te ibas a levantar, que nunca ibas a tener una familia, que nunca ibas a alcanzar sueños, que nunca ibas a poder proyectar una empresa. El Señor dice: yo soy tu Padre. Yo no los he dejado ni los he abandonado. Yo los posiciono en lugares de privilegio. En lugares de privilegio. El hombre los puso en lugares de desprivilegio muchas veces, en lugares de deshonra, pero yo los posiciono en lugares de privilegio, en lugares de honra. La iglesia entra en un tiempo de honra. Dice la palabra: lo llevó al mesón y cuidó de él. Lo llevó al mesón. Tócalo a alguien y te trajeron al mesón. Trajeron al mesón. Te trajeron al mesón. Y le dijo el mesonero: cuídame bien a la gente. Cuídame bien a los que te traigo. Y si algo hicieras de más por ello, yo te lo pagaré. Nadie puede cobrar por una palabra. Nadie puede cobrar por un milagro. Jesús dice: no le cobren a ellos. Yo te lo pagaré si haces algo de más por él. Todo lo que tú hagas por la nación, yo te lo pagaré. Todo lo que inviertas por tu casa de paz, yo te lo pagaré. Todo lo que inviertas por tu grupo de vida, yo te lo pagaré. Todo lo que inviertas por tu liderazgo, yo te lo pagaré. Todo lo que inviertas por la tierra, yo te lo pagaré. Todo lo que inviertas por la nación, yo te lo pagaré. Todo lo que inviertas sobre los niños,